Un gusto estar con ustedes en FutureLand. Un agradecimiento muy grande a los organizadores por invitarme y hablar de este tema que para mí es muy apasionante, que es el de las ciudades inteligentes. Bueno, el tema de cómo nos cambió la dinámica esta pandemia del COVID, creo que lo seguimos viviendo diario. Todavía no vemos una salida, no vemos cuándo podamos regresar, e inclusive si alguna vez vamos a regresar al estilo de vida que teníamos antes como personas o como organizaciones. En lo particular, yo soy estudioso y amante de las ciudades como 12 años. Sé que desde las ciudades es desde donde se ha estado transformando últimamente nuestra sociedad. También sé que muchos de los males que ocurren en el campo, en nuestras aguas, en nuestros recursos naturales, están relacionados con lo que pasa o deja de suceder en estas ciudades. Sin embargo, hoy con la pandemia, pues nos hemos dado cuenta, yo creo que conocemos a gente a nuestro alrededor que ha visto en las ciudades como una vulnerabilidad para el contagio de esta pandemia, ha visto en las ciudades menos atractivo que el que veía hace 6 meses. Mucha gente ha estado emigrando. Yo creo que tenemos a alguien cercano que dejó la ciudad para irse a refugiar y a trabajar desde un sitio más lejano. Y entonces parece que los patrones de ocupación del territorio están cambiando. No sabemos qué vaya a suceder, no sabemos cuál es o puede ser esta salida. Y por eso invitamos a este panel a 3 excelentes profesionistas y referentes en el tema, que son muy buenos amigos míos. Les quiero dar las gracias por esa acción, a compartir la inquietud por lo que pueda suceder con las ciudades. Y voy a presentarlos y les voy a ceder la palabra por 2 minutos para que nos digan su nombre y qué es en lo que han estado trabajando. Le damos la bienvenida y les presento, por favor, desde Quito primero, a mi buen amigo Juan Pablo Espinosa Burgos. Platícanos de ti, Juan Pablo. Bueno, un gusto estar contigo, Juan Manuel, y con toda la comunidad de FutureLand. Me acuerdo que hace algunos años pude organizar uno de los últimos paneles en un evento similar acá, enfocado en ciudades digitales. Yo estoy ahora asesorando en temas de transferencia tecnológica a una de las universidades más antiguas de Quito, que es la Escuela Politécnica Nacional, la su empresa pública. Pero adicionalmente mantengo mis actividades de conector de innovación de Tribu, que es una consultora que la formamos hace 6 años a raíz de la elaboración de la Agenda Digital de Quito. Y actualmente estoy incursionando con una empresa mixta ecuatoriana-mexicana en el ámbito de las plataformas educativas a raíz del COVID. Y en especial porque en estos últimos años me he dedicado mucho a la cátedra. Soy docente de algunas maestrías de emprendimiento colaborativo, de emprendimiento cultural y de innovación educativa. Un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora le damos la bienvenida al doctor Javier Sandoval Félix, un experto en temas de modelamiento del territorio. ¿Nos platicas un poco de ti, Javier, por favor? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy director de Urban Lab. Es un laboratorio urbano y de políticas públicas que se dedica al diseño y al análisis de ordenamiento territorial a través de ejercicios de experimentación virtual. Esto es lo que vamos a estar hablando un poquito ahora. Estuve elaborando previamente 14 años en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, Baja California, en donde pues tuve mucho la oportunidad precisamente de cruzar lo que viene siendo la investigación científica y lo que viene siendo la función pública para finalmente utilizar estas herramientas para obtener mejores instrumentos de planeación y sobre todo de análisis de políticas públicas para que de alguna manera podamos prevenir algunos escenarios de manera temprana o inclusive también aprovechar algunos que no habíamos previsto con anticipación y de este momento inclusive normar para los mismos, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a estar presentando el día de hoy. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier, a ti por aceptarlo y por estar con nosotros. Y por último, mi buen amigo desde Colombia, Sergio Roldán. Sergio, ¿nos puedes platicar un poquito de ti? ¿Cómo vamos a todos? Saludos. Muchas gracias por invitarnos a este evento. A mis amigos, a Javier, al señor Espinosa, mi amigo de Ecuador, Juan Manuel, muchas gracias. Vamos a mirar lo que ha sido el proceso de transformación de Medellín, que en esta época post-pandemia
creo que tendrá muchísimo más importancia toda la inversión que se haga en los cerebros de los ciudadanos para reactivar la nueva normalidad. Será un trabajo muy interesante. Yo llevo trabajando con las ciudades 20 años y hicimos parte de la transformación de la ciudad de Medellín, y ahora las instituciones que hemos creado han generado algunos frutos con respecto a la construcción de ciudadanía activa que transforme objetivamente el territorio. Hoy estoy dirigiendo el Instituto de Deportes del Departamento del Estado de Antioquia, y a través del deporte estamos generando una ruta para hacer que se interiorice la regla en los ciudadanos, y a partir de eso empezar a involucrarlos en las construcciones urbanas, cumpliendo las reglamentaciones que aparentemente en América Latina no tenemos como muchas ganas de cumplir. Ese es el trabajo que compartiré hoy en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Cuando empecé yo a escuchar el tema de ciudades inteligentes, me tocó ver la migración del concepto, ¿verdad? Primero decían, una ciudad inteligente es aquella que le compra gran cantidad de hardware y software para administrar la ciudad a los proveedores. Entonces había una definición fierrocéntrica, decía yo, ¿no? Eres Smart City si compraste tecnología a los grandes proveedores del mundo. Posteriormente empezamos a ver que el tema de las ciudades inteligentes se definía desde qué estaban haciendo los gobiernos. Si un gobierno estaba abriendo canales de comunicación con sus ciudadanos, estaba utilizando tecnología para mejorar la calidad de vida a través de la prestación de servicios públicos de sus ciudadanos, era una Smart City. Empezamos a verlo desde el punto de la academia, si estaba inmersa en la ciudad, si estaba colaborando con ella, si estaba trabajando un poco en las vertientes de tecnología, software, participación social, la ciudad se puede decir que era Smart City. Y después, o los últimos años que este concepto fue evolucionando, pues ya se centró finalmente en lo que para mí es lo más importante y para muchos en el tema de Smart Cities, ¿no? Los ciudadanos, cómo viven, disfrutan y son partícipes de la ciudad, de sus decisiones, quienes la habitan. Las ciudades se convirtieron en centros de atracción de talento. Las ciudades que tienen más reconocimiento como Smart Cities, hay una red muy, muy grande de ellas, por mencionar algunas, bueno, Medellín, que es de mis favoritas, Singapur, Hong Kong, Ámsterdam, Budapest, inclusive en México se ha hablado de Mérida y de Puebla como ciudades de este ecosistema. Y un elemento que encontramos en él es ecosistemas vibrantes de innovación y emprendimiento. Juan, ¿qué crees que verán en las ciudades en temas de innovación y emprendimiento en esta etapa COVID y en la etapa post-COVID? ¿Cómo crees que será la nueva normalidad de la innovación y emprendimiento en las ciudades? Bueno, yo pienso que antes hay que ponernos en contexto, ¿no? El COVID vino a tomar la lección a las ciudades, ¿no? Indistintamente de quién haya estado en el cargo en el momento que llegó el COVID vino a tomar la lección a las ciudades y algunas no pasaron la prueba. Y eso se vio mucho en los temas de sanidad y se vio mucho en el concepto, ¿no? Cuando hablábamos de ciudades inteligentes, nosotros trabajamos mucho en Quito en un modelo tipo espejo del de Medellín, que ya venía en algún tiempo avanzando, y nosotros por el año 2012 tratamos de replicarlo sin tener los componentes que había en Medellín. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Sergio y a todo el grupo que ha venido impulsando el movimiento de innovación en Medellín. Y yo casi siempre empezamos a trabajar, Quito y Medellín empezamos a trabajar en conjunto en un concepto que es el concepto de innovación social, ¿no? De innovación social y ciudades digitales versus este concepto de ciudades inteligentes, porque comprendíamos que la construcción de esta innovación urbana iba más allá de la tecnología y se centraba más en un tejido social y cómo la gente usaba esa tecnología. Y así algunas ciudades hicieron bien los deberes, ¿no? Yo creo que el propio Medellín, Tallinn en Estonia, Helsinki y otras que tú has referido. Y cuando hicieron bien los deberes se dieron cuenta que en ese tejido social había un grupo emergente
que estaba dando sus inicios. Estoy hablando de 6, 8 años, ¿no? Porque hace 6, 8 años no teníamos tantos casos de éxito, tantos unicornios, hasta ponis, emprendimientos que ahora están escalando a nivel internacional. Y era muy difícil para ellos competir en una realidad que no les abría las puertas y que no se reconocía ese talento, ¿no? A propósito del evento que estamos hoy siendo recibidos. Y yo creo que la nueva realidad de ellos es poder que las entidades entiendan, ningún presupuesto ninguna ciudad va a tener todo el presupuesto para poder cubrir todas las necesidades que se van a requerir para la etapa de recuperación del COVID. La crisis es muy fuerte. Yo acabo de ver algunos indicadores en mi ciudad, los acaban de referir el sector empresarial, 100,000 empleos menos, desempleo en 23%, eso agravado en 24% en los jóvenes. Entonces, definitivamente no creo que haya una ciudad que tenga el presupuesto para afrontar desde lo público esta crisis, que no es temporal. Y yo creo que ahora es el gran momento en que las ciudades se igualen en su tarea. Y cuando digo se igualen en su tarea, significa que den más oportunidades al sector startup y al sector de emprendimiento para incidir en la gestión de todos los temas públicos, desde una bicicleta hasta recolección de basura con economía circular, hasta la sensorificación, hasta las grandes camadas que están saliendo de startups de Latinoamérica que están trabajando con data, ¿no? Hay un principio que lo formula el maestro Carlos Moreno, también de Colombia, y que lo están implicando en París, que es de esta ciudad de 15 minutos, que lleva a una consecuencia de pensar en modelos hiperlocales. Y yo cuando pensamos en estos modelos hiperlocales, creo que lo que primero debemos volver a ver como autoridades, como sector privado, es a nuestros emprendedores y nuestras startups, ¿sí? ¿Qué podemos hacer que antes lo hacíamos a nivel externo con nuestro talento local? Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista del comercio de última milla, ¿no? Desde el comercio más enfocado en el sector acá en Ecuador, se conoce como el sector de la economía solidaria, popular y solidaria. Entonces, este comercio que muchas veces fue desactivado, ¿no?, por las grandes corporaciones, ahora tiene un auge, y eso mezclando con la tecnología es una gran oportunidad. Y yo veo, justo ahora veía un anuncio de un evento en Ecuador de startups y me gustó mucho el título, oportunidades. Entonces yo creo que el COVID nos plantea una gran palabra para el sector emprendedor y de innovación a nivel de la región, oportunidades. Muchas gracias, Juan Pablo. Bastante interesante tu punto de vista y tus comentarios. Efectivamente, coincido contigo en que va a ser muy complicado que solamente desde la administración pública pueda superarse el impacto que estamos teniendo en la parte económica, en la parte de los servicios y en la modificación de nuestro estilo de vida. Si no se voltea a ver a quien está emprendiendo cosas, a quien está materializando este ambiente de oportunidades en casos concretos de uso, va a ser muy complicado que lleguemos a establecer una nueva forma de vida bajo el concepto de nueva normalidad o como se le quiera llamar. Se me hizo muy interesante el concepto de hiperlocal, sobre todo porque también he estado viendo que muchas iniciativas para atender el COVID han estado reforzando la integración de comunidades locales. He visto en el caso de mi ciudad, de Tepic, he visto un poco la regeneración social de los barrios, la gente del barrio apoyándose, contactándose, conociéndose, apoyando, y he visto como que esta actuación en lo local está siendo como el territorio o el primer territorio en donde se pueden empezar a modificar o a minimizar el impacto del COVID. Hace algunos años me tocó trabajar en pronósticos territoriales, en modelos del territorio, y recuerdo que en aquel entonces, pues para poder predecir o pronosticar un escenario futuro, pues lo único que teníamos disponible era la información del pasado y la información de la hora. La información del pasado para hacer modelos de ocupación del territorio, pues obviamente es rica y nos marca una tendencia. Sin embargo, yo información con una tendencia, la información disponible hoy, la tendencia a la luz del COVID, la tendencia en la ocupación del territorio y en los modelos de ocupación del mismo, creo que obviamente diferirá muchísimo. Yo creo, sin estar seguro, pues que la gente poco a poco va a buscar un equilibrio más entre el campo y la ciudad. Eso representa un reto, pero prefiero que
que escuchemos de Javier Sandoval como experto en modelos de ocupación del territorio. Él, ¿qué impacto ve de este tema del COVID en la ocupación del territorio en un futuro próximo? Adelante, Javier, por favor. Sí, gracias. Quisiera dedicarme a nuestro público ahorita que nos está escuchando. Me gustaría primero hablar un poquito sobre lo que son los modelos basados en agentes, que finalmente es la herramienta que estamos utilizando, y luego ya, claro, Juan, contestarte la pregunta, ¿no? Cuando me gusta hablar sobre temas de modelos basados en agentes, me gusta mucho usar la analogía de una obra de teatro. Una obra de teatro es una representación, es como una simplificación de una realidad y donde hay actores y hay un guión, ¿sí? Entonces, si vamos a una obra de teatro una vez, pues ya sabemos que tiene un principio, un nudo y luego al final se resuelve el tema y ya se concluye la obra. Y siempre es lo mismo, los actores siempre tienen que apegarse a un guión. Ahora, imaginémonos que estos actores de pronto tuvieran la capacidad de decidir por sí mismos ante lo que está sucediendo en la obra, simplemente tendrían que cumplir con algunos objetivos en particular, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos en la obra de Romeo y Julieta, donde ya sabemos que están enfrentadas dos familias, Romeo pasa por una serie de escaramuzas, al final quiere unirse con Julieta y es una tragedia porque finalmente uno piensa que él está muerta y el otro se suicida, bueno, es una tragedia, ¿no? Ahora, imaginemos si de pronto una obra de teatro donde están los mismos personajes, pero con la cuestión de que no hay libreto, no hay guión, solamente hay objetivos que cumplir. Romeo y Julieta se quieren juntar, se quieren casar, y luego hay antagonistas que quieren evitar lo mismo. Y ese es el objetivo, y que nomás se apeguen a ciertas reglas, tienen que apegarse a representar a su propia época, no pueden utilizar celulares porque en aquella época no había, etcétera, y dejarlos. Y puede ser que vayamos a una representación de Romeo y Julieta donde a lo mejor a la mitad Romeo es asesinado en uno de los varios encuentros que tiene con espadachines, o a lo mejor en algún momento la obra se ha repetido tantas veces que el actor que representa a Romeo encuentra por fin un camino donde tomando sus propias decisiones puede evitar las cosas malas y al final se casa con Julieta, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que podemos decir que son modelos basados en agentes. Es un programa de computadora que está habitado por agentes o actores donde tienen la capacidad de decidir por su propia cuenta, donde pueden aprender a lo largo de cada vez que se ejecuta una simulación, donde tienen que llegar a un objetivo particular. La primera vez puede ser que no lo logren, la segunda puede ser que lo logren a la mitad, empiezan a interactuar los agentes entre sí, aprenden de los demás agentes, aprenden del ambiente en donde están interactuando y en el proceso van aprendiendo cuál puede ser la mejor estrategia para llegar finalmente a un objetivo, ¿no? Y así en términos muy llanos, muy breves, esas son las herramientas que utilizo finalmente para, y en el contexto de lo que estamos hablando ahorita, tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre, en un ambiente en donde no sepas cuál puede ser el futuro y en donde necesitas saber el mayor número de posibles resultados ante una política pública que vayas a hacer. En particular, nosotros nos centramos en el tema de las políticas públicas, pero igual también para analizarlo, ¿no? Recientemente hice un trabajo sobre cuál pudiera ser la respuesta o la reacción de predios baldíos con respecto a industria y su cumplimiento con el plan de desarrollo urbano local. Lo que se hizo fue transformar a código de computadora un programa de desarrollo urbano, representar como agentes los desarrolladores inmobiliarios que querían desarrollar industria y los predios baldíos como agentes que pueden reaccionar ante temas como pendientes, estar cerca de vialidades, costo de suelo, etcétera. Y sin guión, nada más cada quien quiere lograr sus objetivos, ejecutas muchas simulaciones y lo que tienes son pues muchos resultados, ¿no? En el tema del COVID, esto se vuelve muy importante, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones en un periodo donde tanto los recursos económicos, sociales, técnicos son muy limitados y en donde quieras hacer de manera muy transparente, quieras demostrar las posibles consecuencias de cuál puede ser ahora la ocupación del territorio en cuestión del COVID.
por ejemplo, en el caso de algunas ciudades como la que yo vivo, donde estamos rodeados precisamente de áreas rurales, es muy importante ver sobre todo en un ambiente donde hay la posibilidad con respecto al tema de los costos, precios, accesibilidad al suelo, cuál pudiera ser la ocupación del territorio para que desde una vez, porque bueno, como dicen ahorita, ¿no? Este va a ser un proceso que se contempla que va a ser de mediano a largo plazo, y qué mejor que desde ahorita podamos anticiparnos a través de estas herramientas cuáles pudieran ser los escenarios posibles y identificar aquellos escenarios que son negativos para que de una vez desde ahorita podamos, desde diferentes aspectos, desde la normatividad oficial y desde la participación ciudadana, cómo se pueden de alguna manera evitar lo más posible estos escenarios, pero también a lo mejor podemos ver escenarios muy favorables que nos dice el programa, bueno, estos pueden ser posibles y desde un año antes, por ejemplo, o 2 años, depende de cómo hagamos la proyección, desde ahorita ya podamos de una vez incentivar ese escenario en particular. Quisiera terminar, por ejemplo, que dado que en una simulación son tantos los agentes y tantas las posibilidades de interacción y de posibles resultados que solamente una computadora nos lo puede mostrar. Entonces, a veces salen lo que le llamo las pepitas de oro, ¿no? El tema de la simulación urbana, trabajas mucho, haces como unas 500,000 simulaciones y de pronto encuentras 2, 3 simulaciones que es el famoso ajá, ¿no? O la eureka, ¿no? De que, oye, sí es cierto, puede ser posible y no me había dado cuenta. Así nos pasó, por ejemplo, en la aplicación de algunas políticas públicas, donde estábamos nada más centrados en un aspecto del territorio, pero no nos dimos cuenta que al aplicarlo íbamos a impactar el territorio circundante de una manera que no habíamos contemplado, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de estas herramientas, y ante el tema del COVID, sobre todo en temas de incertidumbre, nos puede ayudar mucho para de una vez desde ahorita prevenir cuáles son esos posibles patrones de ocupación y desde ahorita ya sea incentivar algunos que veamos de manera positiva o ver cómo podemos inhibir algunos otros escenarios que desde este momento nos están diciendo estas herramientas de simulación. Muchísimas gracias, Javier. Sí, es bastante interesante ver que con estas herramientas podemos prospectar y generar estos escenarios y actuar desde hoy. Si son escenarios positivos, pues en alcanzarlos, y si no, a través de las políticas públicas, en limitarlos. No hay duda, pues, que el uso de toda esta información y el alimentarlo con nuevos factores, el tener identificados a estos actores y sus objetivos, nos puede seguir dando los mejores criterios para la ocupación del territorio. Ahora vamos a pasar un poco al tema de Medellín. Hace rato lo comentaba Juan Pablo, él conoció a Sergio buscando este de innovación social. Yo llego a Medellín porque también la conocen y la refieren como una de las mejores smart cities del mundo, y en mi búsqueda de qué está sucediendo en las ciudades, pues me llamó mucho la atención darme cuenta de cómo Medellín se había transformado de años de incertidumbre social, de años de violencia, a ser la ciudad más innovativa del mundo. Y una cosa es escucharlo y otra cosa es conocerlo, ¿va? Palpar lo que está sucediendo ahí y darse cuenta cómo desde el espacio público se ha construido la ciudadanía y se ha transformado esta ciudad en lo maravilloso que es hoy. Esta dinámica del COVID que nos trae acompañado el distanciamiento social, ¿qué retos supone para una estrategia como la que ha sido tan exitosa en Medellín? Sergio Roldán, ¿cómo crees que el espacio público o cómo crees que se deba crear la ciudadanía en estos días donde una restricción es, ¿sabes qué? Encuéntrate en lo virtual y cuando estés en público, mantén el distanciamiento. Juan Manuel, muchas gracias. Son tiempos muy complejos. Ya lo decía el doctor Javier Sandoval, que también es un estudioso de las ciudades, y también lo refería el profesor Juan Pablo Espinosa. Ahora, nosotros específicamente en temas de construcción de ciudadanía tenemos un reto importante, y es el manejo de la incertidumbre, lo que decías ahora, licenciado Juan Manuel, el manejo de la incertidumbre. Durante muchos años, la incertidumbre porque maten a los familiares, porque maten a la población,
la incertidumbre por la inseguridad, por las bombas de narcotráfico, fue ese fue el pan de cada día en las calles de Medellín. Y lograr pasar al siguiente nivel, manejando esos niveles de angustia tan impresionantes, digamos que nos dio como una capacidad hoy de tramitar esa incertidumbre y llevarla a un siguiente nivel. Hoy tenemos una situación post-COVID compleja. Eso es América Latina. Aquí la gente no hace caso, no entiende la norma, no la propia. Y entonces nos ha tocado definir unas líneas donde todo el tiempo se está bombardeando con perifoneos por las calles y en el aire para seguir cultivando las estructuras de valores y principios ciudadanos, y simultáneamente definiendo un tema al que se refería el doctor Javier Sandoval para prever lo que viene. Ya nosotros en Medellín entendimos que yo no puedo prever el paso 4. De pronto puedo prever el paso 2, el 3. Ya el 4 no. O sea, ya yo no puedo prever a 10 años qué va a pasar. A 5 lo puedo medio simular. Pero como hay que tramitar la incertidumbre, y esto en un momentico cambia de la nada, nadie estaba preparado para una situación como esta y nos tocó aprender a acomodarnos a esta virtualidad que es nuestra nueva realidad. Entonces hubo que empezar a definir las líneas. La primera línea es que todos los ciudadanos están pensando siempre en encerrarse en esas grandes unidades residenciales, en las cerradas, para no relacionarse con nadie, y ahora lo que viene es que todos quieren abrirse. Entonces, salir, y no se puede. O sea que ahí hay un elemento importante para trabajar. Eso que es prever la actividad en el espacio público. Lo segundo es que el espacio público es el lugar para encontrarse y debatir, para entender la diferencia. Ahora son las redes sociales, ahora son estas plataformas virtuales, y tenemos una situación compleja de conectividad en América Latina. Compleja es que Alemania ya estaba quejando de la dificultad que tenía para conectarse después de un mes y medio de toda la población confinada. Imagínense nosotros, que tenemos situaciones tan complejas como que nos enteramos que la mitad de las escuelas rurales de Colombia no tienen agua potable. Que es más seguro que los niños estén en la escuela que en la casa, por ejemplo. Cosas que son absolutamente absurdas, y que nos tocó empezar a tramitar con eso un montón de información que no teníamos. O sea que ese cruce de datos que nos está entregando esta nueva virtualidad está generando para nosotros unos elementos para construir ciudadanía que no teníamos. Hoy, para salir a la calle tenemos más o menos unas 30 veces al día que nos toma la temperatura, sin contar las veces que nos lavamos las manos. Si al final de esta pandemia lo único que queda es que todo el tiempo nos lavemos las manos, ya hicimos un gran aporte a la humanidad, porque resolvimos en temas de prevención en salud una gran brecha donde nos ahorramos enfermedades no transmisibles, enfermedades a causa de la degeneración de los años, en fin. Hoy la inversión en los cerebros, más que nunca, es la única opción de construir una nueva normalidad. Ya quedó en evidencia que invertir en las ciudades, en grandes infraestructuras, en enormes edificios gigantes llenos de tabla roca que no hay cómo sostener, no sirve para nada, porque lo que se necesita es la funcionalidad y la capacidad intelectual para poder tramitar la incertidumbre. Eso es lo que necesitamos, no los edificios. Pues ¿para qué los edificios? En Medellín hay cultura metro, pero para que hubiera cultura metro nos tocó hacer antes del metro un trabajo de 10 años. Hoy con el metro tenemos una gran fortaleza, que es haber apropiado una intervención antes de que llegara, y nos ahorró muchísimos costos de mantenimiento hasta hoy. Casi $2 millones nos ahorramos nosotros mensuales
el mantenimiento del metro de Medellín, porque la gente no lo raya, no lo ensucia, no lo daña. Esta pandemia, para poder construir ciudadanía, nos ha demostrado que la intervención en los cerebros, la interacción de neuronas, la formación en conocimientos para poderse relacionar y entender enfrente del presidente. Escuchar, perdimos la señal de Sergio, en lo que la recuperamos. Quiero regresar con Juan Pablo Espinosa. Juan Pablo, ahorita nos comentaba Sergio sobre el espacio de encuentro, que antes era el espacio público y desde ese espacio se construía la ciudadanía. Los ecosistemas de innovación también requieren espacios de encuentro. Mucha de los emprendimientos pues tienen que ver con la creación precisamente de talento, tiene que ver con construir, con combinar talento de diferente fuente y generar este gran ecosistema global. ¿Crees tú que se modifiquen los espacios de encuentro desde donde tradicionalmente se da la innovación y el emprendimiento? Que cuando hablaba de esta palabra de oportunidades, lo que tenemos que entender es que los emprendedores y la gente que está trabajando en innovación va a otra velocidad, Por eso es que es muy importante que las autoridades vean a los emprendedores. En los emprendedores, en los innovadores, el agilismo ya está incorporado dentro de su cultura. Sí, son ágiles, son resilientes, son adaptativos. ¿Y por qué te digo eso? Porque los emprendedores saben que los espacios que existían antes ya no van a volver a existir. Si alguien pensaba que los coworking muy difícilmente vuelvan a tener su auge, los espacios colaborativos muy difícil van a ser mandados, porque ya lo dijo Sergio Roldán, la infraestructura física ha tenido, se la tiene que ver desde otra perspectiva. Y lo que ha generado el COVID es que empecemos a generar conexiones que antes eran muy difícil o no las queríamos hacer y que muy pocos se daban cuenta del potencial. Yo cuando me hablo de esas conexiones es que si bien debemos fortalecer lo local y estos modelos hiperlocales, también debemos aprovechar todo lo que ha generado el COVID. Y lo que ha generado el COVID es una hiperconexión. Y realmente los emprendedores e innovadores ahora están haciendo negocios de forma global. ¿Sí? Están haciendo negocios de forma global. Y eso se siente y se ve. Ahora es mucho más fácil encontrar sinergias entre startups de diferentes países que están empezando a trabajar modelos más regionales. Y yo creo que esos van a ser los nuevos espacios. Yo a propósito de la cátedra que doy, siempre les digo a mis alumnos que son docentes, no piensen en que todo va a ser igual que ayer. Ya lo decía Steven Blank, ningún modelo de negocio se va a mantener como antes del COVID. No pensábamos que esto iba a ser tan largo y todavía no vemos el final de la ola, ¿sí? Todavía la ola está creciendo, no vemos el final de la ola, pero en esa incertidumbre, los emprendedores van a buscar nuevos espacios, ¿sí? Y yo creo que esos nuevos espacios están en la red, son virtuales, pero también van a empezar a ver oportunidades dentro de las comunidades. Y yo creo que a diferencia de otros países, donde no existe este concepto comunitario, este concepto colectivo, yo creo que la región tiene un gran potencial. Y hay un modelo de negocios exponenciales que a mí me gusta trabajar, es Pentagram, de Ideas for Change, que trabaja mucho en encontrar la abundancia interna, ¿no? Y conectarlo con las palancas de crecimiento externo. Y yo creo que cuando busquemos las palancas de abundancia interna, en qué somos buenos y en qué nos podemos hiperespecializar para afrontar esta nueva etapa del COVID, la colaboración y el trabajar con comunidades es muy importante para todos, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es ideal que propiciemos estos nuevos puntos de encuentro, no solo en la virtualidad, que van a ser más globales, sino que también tratemos de fortalecer este crecimiento de comunidades al interno de cada ciudad, de cada barrio, de cada ecosistema. Y yo creo que en esa
conformación de estas nuevas comunidades, es muy importante también la conexión con el conocimiento. Yo creo que algo que nos ha faltado en nuestra región es tener más impulso en la investigación. Aquí con el tema que han estado platicando, me llama mucho la atención sobre cómo puede, y eso es un tema que de alguna manera no sé si podamos discutir en su momento en este espacio, la nueva definición de espacio público en el contexto ahorita de el COVID, en el aspecto virtual, ¿no? Ahorita lo que viene siendo finalmente, pues ya cómo se han dejado de utilizar los espacios públicos tradicionales o los espacios para lo que viene siendo la conectividad física y cómo los espacios públicos finalmente creo que soy de la idea que es en este momento. Estamos hablando unas personas y luego también estamos interactuando con otras personas que nos están escuchando. Desconozco ahorita el número, pero es como los antiguos espacios públicos de las épocas clásicas, ¿no? Entonces, creo yo, mmm, va a llegar un momento de punto de inflexión, creo que va a ser breve ya. Esto de la pandemia, finalmente, cuando pones bajo estrés un sistema, llega un momento que se le llaman puntos de inflexión que pasan a ser ya una cosa diferente a lo que eran en un principio, ¿no? Y pensamos que como sociedad ya nos estamos acercando a este punto de inflexión y finalmente cómo vamos a aprovechar estos nuevos sistemas, sobre todo el concepto del espacio público. El espacio público y los puntos de interacción que precisamente lo que están agarrando mucha atracción son este tipo de ventanas, ¿no? De los espacios virtuales y cómo se van a definir, ¿no? Entonces, esto sería en el contexto básicamente de tres temas, ¿no? Lo que viene siendo la aceleración, si ya venían viendo algunos temas que se preveían, que ya se estaban gestando desde antes de la pandemia, pues se están acelerando ahora, que es el tema de la digitalización y todo ese tema de la conectividad de manera muy acelerada. Y sobre todo el tema de aceleración de posiblemente ya sacar proyectos que eran urgentes y que ya bajo la perspectiva del COVID pueden salir ya más evidentes, ¿no? El tema es la aceleración, el segundo tema es la solidaridad, que como ahorita está comentando Juan Pablo y también está comentando Sergio Roldán, cómo a nivel local la hiperlocalidad está haciendo que la gente, y creo que no va a haber de otra opción, ya nos estamos dando cuenta de cómo nos podemos apoyar mutuamente. Yo pienso que el lenguaje universal es la mutua consideración. Entonces, bajo estos temas y bajo estas situaciones, la solidaridad es un elemento inevitable. Y finalmente el tercer tema son las herramientas digitales, ¿no? Las herramientas digitales y cómo pueden ayudar precisamente al tema de la aceleración y el tema de la solidaridad. Javier, una pregunta. Hace un rato mencionó Juan Pablo la ciudad de los 15 minutos que se está proponiendo en París y el tema de la ocupación del territorio obviamente está ligado también al tema del espacio público en donde mayormente nos encontramos, que es el transporte público. En tu experiencia trabajando con esta modelación, ¿los patrones de transporte público crees que también deban cambiarse en un escenario en donde yo creo que para muchas ciudades latinoamericanas debe de aumentar, bueno, debería de aumentar el transporte público de acuerdo a políticas públicas de antes del COVID, pero ahora por el miedo a contaminarnos, los sistemas de movilidad están cambiando, ¿no? Camina más, usa bicicleta. En tu experiencia, ¿las herramientas nos ayudan a plantear cómo puede ser también los modelos de movilidad? Sí, fuera de toda duda. A mí me tocó la época de transición. En su momento, por allá en el 2006, me tocó coordinar un trabajo sobre movilidad y fuimos como de los primeros municipios en el cual empezamos a leer las rutas de transporte público, sobre todo a registrarlas a través de GPS. La persona que nos estaba asesorando normalmente era la metodología de subirse a un transporte público y tú físicamente anotar en dónde daba la vuelta, cuánto tiempo se tardaba, cuánto se subían. Y no, en nuestro caso fue simplemente poner el GPS en el tablero del conductor y al terminar la ruta la podíamos bajar y nos decía
cuál era la ruta real que había recorrido contra la ruta aprobada por la Unidad Municipal de Transporte, cuántas veces se detenía, por cuánto tiempo se detenía, e inclusive nos daba la altura del transporte de metro sobre el nivel del mar, ¿no? Y bueno, las velocidades también, por ejemplo, que se ponían en evidencia muchos temas, ¿no? Recientemente, hace un par de años, pues se quiso actualizar este instrumento y bueno, temas, por ejemplo, fíjate que son muy importantes. Primero, la detección de la saturación de las rutas de transporte público. Esa es una, ¿no? Primero, tomar decisiones y poner en evidencia unas situaciones en base a datos y en base a información. A veces en el tema político, cuando se quiere tomar una decisión de transporte público, muchos tienen la opinión de cómo pueden ser las cosas y cómo creen que pueden mejorar, pero desde mi opinión, nada mejor que finalmente hagas una propuesta en base a datos y en base a información. Entonces, poner en evidencia cómo, por ejemplo, el 20 o el 30% del transporte había rutas saturadas donde había muchas unidades de transporte que si se fusionaban las rutas, podían ahorrarse la cantidad de automóviles que estuvieran circulando en el transporte público en un 15, en un 20% sin afectar la funcionalidad del sistema. Ese es otro tema, ¿no? Que las ciudades tienen que concebir al transporte público como un sistema donde realmente haya como una entidad que esté revisando constantemente cuál es su comportamiento, detectando dónde tiene ineficiencias y en base a ello, si es posible, inclusive en tiempo real, actuar en esas zonas y no nada más porque un regidor o un dirigente político le están solicitando que quiere 500 placas más para taxis y las va a dar de acuerdo a cómo piense o cómo se sienta, pues realmente van a tomar decisiones que van a estar impactando, ¿no? Y ahora, sobre todo en el tema del COVID, pues sí tiene que ser todavía mucho más eficiente y sobre todo en el contexto de que impacta económicamente inclusive a los concesionarios del transporte público, donde tienen menos usuarios ya, precisamente por el tema, y en dado caso también se pudieran regular precisamente las rutas de transporte público y sobre todo, imagínate, finalmente los modelos los haces en base a información y a cruce de datos. Entonces, por ejemplo, qué interesante sería poder sobreponer, y eso sería una innovación, esto no, bueno, hasta ahorita yo no tengo ningún conocimiento que se haga, que puedas hacer estudios de movilidad y que puedas cruzar información con zonas en donde haya más o menos casos de COVID, por ejemplo, y cómo pudieras actuar y cómo puedas tomar las medidas de transporte público para hacer finalmente un transporte más seguro y con datos estés demostrando a la gente que las estás cuidando porque estás tomando medidas en ciertas zonas o de cierta manera para poder evitar estos contagios y estás demostrando que lo estás haciendo de una manera totalmente técnica. Muy buena participación, Javier. De hecho, con los datos que tenemos hoy, con la tecnología, pensar en modelos dinámicos de transporte público es algo súper interesante, ¿verdad? Precisamente en temas de transporte público, hace rato nos comentaba Sergio sobre la experiencia del metro de Berlín, como 10 años antes del metro ya había una estrategia para que la gente se apropiara de él. De los sistemas de transporte público que me gustan en el mundo, me gusta mucho el de Medellín. Esa limpieza en el metro es de llamar la atención. Cuando uno está en diferentes ciudades usando el transporte público, pues se da cuenta que el alma de Medellín está ahí. Ahora, Sergio, tú también me platicabas alguna vez que el transporte público pues también se considera el espacio de encuentro de la sociedad. ¿Qué está pasando en Medellín con el transporte público también? Ahora que entiendo que el transporte público está obviamente o transportando menos personas o las personas tienen miedo de estar en el transporte público por el miedo a infectarse de este virus. La extensión del espacio público es el transporte público. Mientras más gente esté en el espacio público y usando el transporte público, más articulada intelectualmente está la ciudad. El encuentro, las conversaciones se generan en el tránsito del espacio público al transporte público. Y ese encuentro, esas conversaciones son las que articulan las clases sociales, que es un asunto muy particular que tiene
este planeta donde hay diferentes clases de personas y milagrosamente el espacio público y el transporte público los une y los pone a interactuar. En virtud de la pandemia, hoy solamente el 30% de la ocupación del transporte público se puede usar para evitar el contagio y para generar muchas más seguridades a la hora de movilizar la población. Las líneas origen-destino implica aumentar las frecuencias para cubrir el 70% que no se puede usar en cada uno de los implementos de transporte que se usan, ya sea un vagón del metro, una cabina de metro cable, una porción de bus articulado o de un camión o un bus, que todo cumple para surtir la espina de pescado y generar que el origen-destino active económicamente la ciudad. Hoy tenemos un gran inconveniente porque el sistema de transporte público de Medellín es sostenible, pero con el 30% de uso claramente es imposible. Entonces nos tocó quitarle un carril a los autos a la vía vehicular con esos pequeños mojones o linderos o topes naranja y volverla una ciclovía. Entonces, a lo largo de todas las grandes vías de Medellín hay un carril que se le quita a los autos y se le suma al transporte de la movilidad no motorizada. Nos ha generado muy buen resultado. Aumentamos del 6% del uso de la bicicleta a casi el 20%. La gente se siente segura transporte de bicicleta, la gente se siente tranquila, siente que se está cuidando, pero no llega a tiempo ni sale a tiempo. Y nos genera un pequeño descuadre en las estructuras de los tiempos laborales, que en eso estamos hoy, tratando de acoplar eso. Pero caminar, montar en bicicleta, hace parte del transporte público. Son elementos integradores del transporte público. Y también vincularlo a la operación con 70% menos de ocupación, le suman indicadores a la forma de desplazarse de acuerdo a los puntos de origen y destino de mayor concentración y ocupación en la vía. Así que otra cosa que nos toca innovar o acoplar mejor para poder hacer que la gente se sienta segura. Y les recuerdo, y todos lo saben, y el doctor Javier y Juan Pablo y el profesor Juan Pablo y usted, Juan Manuel, licenciado, que sabe perfectamente cómo es esta ciudad, no es precisamente plana, son muchas montañas y sin embargo prefieren usar la bicicleta. Sí, muchísimas gracias, Sergio. Y yo creo que por eso el equipo de ciclismo de Colombia siempre está en los primeros lugares, por esos lugares tan empinados en donde tienen que transitar. Nos quedan 4 minutos para despedirnos. Les voy a pedir que en un minuto nos den sus conclusiones respecto a qué les recomendarían a los ciudadanos para vivir en sus ciudades en este ambiente de incertidumbre. Empezamos con Juan Pablo, luego con Javier, vamos con Sergio. Adelante. Yo le recomendaría que vean una competencia de ciclismo de ruta y que vean cómo se van formando los equipos, ¿no? Y ahora que estoy viendo el Tour de Francia desde muy temprano en la mañana, porque nosotros también tenemos ahí un referente, Richard Carapaz, que está ahí ayudando a Bernal, es un momento para trabajar en red y para trabajar de manera colaborativa. Ese es el momento de trabajar en red, como trabajamos con Sergio, hace poco estuvo una clase conmigo, como trabajamos con tú, Juan Manuel, que nos ha hecho la referencia para la conformación de esta empresa de innovación educativa ecuatoriana mexicana Innovug. Es momento de trabajar en red y de forma colaborativa. Al ciudadano también le digo que hemos tenido que aprender a convivir, desde nuestra casa, atesorar cada momento que tenemos de nuestra casa, y cuando salgamos de esta siguiente normalidad, independientemente de la tecnología que tenga cada una de nuestras ciudades, tenemos que aprender
a convivir. Y tenemos que encontrar oportunidades donde antes no las veíamos. Vemos que ahora esta discusión de la legalidad, que hay que tenerla, pero en este momento hemos hecho una pausa. Hay que hacer una pausa en algunos temas que son necesarios discutir, pero que no es del momento. Yo me refiero, por ejemplo, a la discusión de la legalidad de Glovo, de Cabify, de Uber. Al final, las nuevas tecnologías y los nuevos emprendimientos están haciendo más llevadera esta gran época de distanciamiento y aislamiento social. Y yo creo que que hemos aprendido en cada una de nuestras casas, esta convivencia interna que hemos tenido, este reencontrarnos con nosotros mismos, esto de compartir con los nuestros, tenemos que irlo aumentando en cada nivel. El próximo nivel, ahora que muchas ciudades se aprestan a tomar otro escenario, es empezar a convivir y empezar a buscar esas grandes oportunidades. Y mi mensaje final a los ciudadanos es que la innovación de las ciudades, como nosotros lo hemos dicho en este panel, no está en las grandes tecnologías. La innovación de las ciudades está en cuanto los ciudadanos se preparan para afrontar los nuevos retos. Y esta época, con unos presupuestos públicos muy reducidos, es una gran época para que los ciudadanos entiendan que la ciudad es un laboratorio y que ellos son los que deben proponer las soluciones. Muchas gracias, Juan Pablo. Pasamos rápidamente con Javier. Sí, gracias. 3 palabras, ya las mencioné ahorita, ¿no? Aceleración, solidaridad y herramientas digitales, ¿no? Cuando estuve trabajando en la función pública por casi 15 años, los proyectos que más vida tuvieron eran los que tenían una contraparte ciudadana. Entonces, yo tengo una gran fe que la pincelada que finalmente le da la vida a todo el proceso de un proyecto es el aspecto ciudadano. Entonces, yo pues invitaría a la ciudadanía que tuviera estas 3 palabras: aceleración, solidaridad y finalmente lo que viene siendo herramientas digitales. Y también lo que es muy importante, ¿no? Y lo digo desde la experiencia de vivir en la función pública por bastantes años, pues el tema de la organización, ¿no? Te digo, yo estoy casi seguro de que vamos a llegar a un punto de inflexión y de no retorno ya. Va a haber un momento como de, vamos a decir así, como de hastío ciudadano, donde finalmente van a empezar a surgir todas estas iniciativas ciudadanas que ya están saliendo, pero finalmente todo tiene que ser en un contexto de que yo veo que va a ser lo que nos va a proteger como comunidad, que es el tema de la solidaridad. Yo pienso, lo he dicho, ¿no? El lenguaje universal es la mutua consideración y si podemos trabajar de esa manera, pues adelante, y sobre todo pues que la gente finalmente esté consciente de que tiene la capacidad para poder actuar si está organizada, y es finalmente donde pueden salir los movimientos o las acciones que tienen mayor fidelidad o de mayor base social, ¿no? De lo que es abajo hacia arriba, como se habla en sistemas complejos, ¿no? Aceleración, solidaridad y herramientas Gracias, Javier. digitales. Gracias, Javier. Y por último, Sí. Sergio Roldán, ¿nos das tu conclusión, por favor? A los ciudadanos que nos ven, a todos mis compañeros panelistas, es la época de priorizar lo principal sobre lo accesorio. Son más importantes los pies que los zapatos, aunque hagamos un esfuerzo de años, de días de trabajo para comprar los zapatos, descuidando los pies. Esta época es para potenciar lo esencial, para dejar un poquito de lado lo transitorio. Es la época para los deportes en conjunto, para trabajar en conjunto. Es la época para intervenir desde los valores ciudadanos y no desde la infraestructura urbana. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a cada uno de los panelistas. La verdad les agradezco este espacio de encuentro, su conocimiento y sus puntos de vista con los que tenemos en México y en Latinoamérica. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muy agradecido con cada uno de ustedes y con la administración.